era la relación entre el peso específico de la sustancia respecto al peso específico del agua. Entonces, en este caso, como tenemos el dato de la gravedad específica de la sustancia, nosotros lo que podemos hacer es despejar el peso específico a través de multiplicar su gravedad específica por el peso específico del agua. Con lo cual nos daría que la gravedad específica de este fluido es obviamente menor a la del agua y va a ser de 8.436,6 newton sobre metro cúbico. Como acá nosotros estamos trabajando con libras, yo tengo que ver la relación que hay entre las unidades internacionales y las anglosajonas, o sea, el newton metro cúbico con la libra pulgada cúbica. Entonces, nosotros para obtener, digamos, la relación, lo que tengo que hacer es una libra, son 453,5 gramos, lo divido por 1000 para pasar a kilo, y lo multiplico por 9,81 para pasar a newton. O sea que una libra es 4,45 newton. Y a su vez, yo sé que una pulgada son 21,4 milímetros. Si lo tengo que pasar a metros, lo divido por 1000. Entonces, una pulgada va a ser 25,4 por 10 a la menos 3 metros. Sabiendo estas relaciones que estuvimos viendo, nosotros tenemos que la gravedad específica que habíamos definido como 8.436,6 newton metro cúbico va a ser igual a 0,031 libras por pulgada cúbica. Haciendo el mismo análisis para el agua, yo tengo que el peso específico, en ese caso, va a ser de 0,036 libras por pulgada cúbica. Entonces, ya teniendo los dos pesos específicos, como para poder hacer los cálculos, estoy en condiciones de despejar la presión en B. Entonces, lo que voy a hacer es pasar restando el peso específico del agua por altura 1 y el peso específico de la sustancia por altura 2, que son los otros términos que tengo dentro de este lado de la igualdad. Acomodando eso matemáticamente, me da que la presión en B va a ser igual al peso específico de la sustancia por altura 1 más la presión en recinto A menos el peso específico del agua por la altura 1. Lo puedo reducir aún más sacando factor común de la altura 1 y lo reemplazo por los valores que calculé anteriormente. ¿Y cuánto me daría en este caso la presión en B? Eh, 22,25. Claro, 22,25 libras por pulgada cuadrada. O sea, fíjense que lo que hice, digamos, se simplificó bastante, digamos, con unos pases matemáticos, pero siempre le conviene hacer
paso por paso como para no cometer errores y siempre poniendo las unidades para saber que está en buen camino. Bueno, y ahora vamos a ver un ejercicio que tiene en cuenta presión estática y dinámica. Nos dice que tenemos un tanque de agua de una determinada altura, se le pone un manómetro o un medidor de presión y abajo hay una esclusa para abrir o cerrar. Nos dice que calculemos la presión que está midiendo el instrumento con válvula cerrada y con válvula abierta. Entonces, nosotros sabemos que el peso específico la densidad del agua son 1000 kilos por metro cúbico. Si sabíamos que la densidad es igual, o sea que la densidad afectada por la gravedad va a ser el peso específico. Entonces, si nosotros sabemos que son 1000 kilos por metro cúbico la densidad, el peso específico va a ser 9810 newton metro cúbico. Entonces, analizando qué pasa con la válvula cerrada. Yo que voy a tener la presión estática. ¿Y cómo la calculo esa presión estática? ¿Qué les parece? El peso específico del agua, ¿por qué lo tengo que multiplicar? ¿Por la altura, profe? ¿Los 10 metros? Claro, o sea, por la altura que yo tengo de agua hasta el nivel del tanque, que nos dice que en este caso de datos que son 10 metros. Entonces, la presión estática en este caso va a ser 9810 por 10, o sea, 98.100 pascales. Esa va a ser la presión que tengo si está cerrada la válvula del lado inferior, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo abro esa válvula? ¿Qué debe tener además de la presión estática? ¿Qué otro tipo de presión? Voy a tener fluido en movimiento, porque tengo la válvula abierta. Entonces, ¿qué más voy a tener aparte de presión estática? Un medio de la densidad por la velocidad cuadrado. Claro, o sea, además de la estática voy a tener la dinámica, que como bien dijeron, va a ser un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Que en este caso dice que son 5 metros por segundo cuadrado. Eso nos da que la presión dinámica son 12.500 pascales. Entonces, la presión total va a ser los 98.100 que teníamos con la válvula cerrada, que es la presión estática, y además hay que sumarle la presión ejercida por el movimiento del fluido, que son los 12.500. Con lo cual, nos va a dar que vamos a tener una presión total cuando tenemos la válvula abierta de 110.600 pascales. O sea, fíjense que tengo más presión. O sea, recuerden siempre todos los conceptos, digamos, de presión estática y presión dinámica, que son los que nos van a regir, digamos, cuando tenemos fluido en reposo o en movimiento. El tema de presión está muy relacionado con lo que es la medición de nivel.
Vamos a ver una aplicación práctica que se utiliza en la industria, que es la medición de nivel en caldera. O sea, ¿qué es lo que pasa, digamos, con este sistema que yo tengo? Voy a volver a compartir otra vez porque quedó... Ahí está. O sea, fíjense que yo lo que tengo es el recipiente con el fluido que estoy calentando, tengo una determinada presión en ese recipiente y tengo dos cañerías. Una inferior, que se llama lado de alta, y otra superior, que se llama pierna húmeda, porque tiene, fíjense que tiene líquido condensado desde lo que sería el caño horizontal hasta el medidor de nivel, que no es más que un medidor de presión diferencial, ¿no? Y ahí lo que tengo como dato es que voy a tener dentro de lo que sería la caldera en sí 200 grados centígrados, y lo que son la cañería de conexión al medidor de nivel voy a tener 45 grados. ¿En qué me va a afectar eso? En la densidad del fluido. Porque ¿qué pasa? Cuando más caliente, la densidad del fluido baja. Entonces nos dice que calculemos el máximo nivel y el mínimo nivel en metros de columna de agua. Como las siglas están en inglés, sería Upper Range Value y bajo nivel Lowest Range Value. Entonces, la denominación LTL es el lado de baja del medidor de nivel y LTH es el lado de alta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar el peso específico de las sustancias a ambas temperaturas. O sea, 45 grados, yo tengo que asociar la densidad que tengo por la gravedad. Que en este caso, los 990 los voy a multiplicar por la gravedad, que es 9,81, y me da que el peso específico de esa sustancia es de 9.711,9 newton metro cúbico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo 200 grados, la densidad va a bajar, va a ser 864. Con lo cual, ahora, mi nuevo peso específico para esa temperatura va a ser de 8.475,84 newton metro cúbico. Una vez que ya tengo definidos los pesos específicos, estoy en condiciones de poder calcular las condiciones de alta y de baja. Vamos primero a las condiciones de alta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La condición de alta no es más ni menos que la altura del fluido que está dentro del tanque vaya a la indicación de URB. O sea, que ¿qué altura que tendría yo de nivel de agua en el tanque con la condición de alta? ¿Qué les parece ahí, según el gráfico? ¿Qué altura de columna de agua tendría en el tanque?
O sea, fíjense, si yo estoy en la condición de URB, voy a tener que la altura del nivel de líquido va a llegar hasta, tomando, digamos, desde la base del tanque, 60 centímetros, porque fíjense, o sea, la condición de máximo nivel ahí me está diciendo que está a 0, o sea, 0,1 metro sería la condición de bajo nivel, o sea, el líquido estaría a 10 centímetros. Cuando el líquido llega a 60 centímetros, es el máximo nivel de agua que yo puedo tener en la caldera. Entonces, yo cuando voy a calcular las condiciones de alto nivel, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir la presión diferencial que tengo de ambos lados del medidor de nivel. O sea, fíjense, lo que tengo del lado de alta menos la presión que tengo del lado de baja. Siempre con la condición, digamos, de que el fluido está en URB, o sea, 60 centímetros de altura. Entonces, yendo, digamos, de la presión que yo tengo del lado de baja, fíjense que tengo el peso específico de la sustancia a 45 grados, que va a ser lo que tengo en la cañería, más la altura de la pierna húmeda, que serían los 3 metros que tengo hasta la base del tanque, más los 70 centímetros hasta el ingreso. O sea que son 3,7 metros. Y a su vez, a eso le tengo que sumar la presión en sí que tengo del tanque, que en este caso son los 15 bar. Entonces, si yo reemplazo eso por los números que calculé de peso específico, serían 9.711,9, lo afecto por los 3,7 metros, le sumo los 15 bar, que en este caso lo tengo que pasar a pascales o newton metro cuadrado, por lo cual lo tengo que multiplicar por 100.000. Acuérdense que era la relación entre pascales y bar. Entonces, en ese caso me daría que la presión del lado de baja sería 1.535.934 newton metro cuadrado. Ahora, como eso me lo pide en metro de columna de agua, yo lo que tengo que hacer es saber a cuántos metros de columna de agua equivale. Entonces, ¿qué hago? Lo divido por el peso específico del agua. Y ahí ya directamente me va a dar el equivalente en metros de columna de agua, que en este caso particular sería 156,568 metros de columna de agua. O sea que con esto ya calculé la presión que tengo del lado izquierdo. Ahora tengo que ver la presión que tengo del lado de alta, o sea, del lado derecho. Entonces voy subiendo, digamos, del medidor nivel voy subiendo a ver con qué me voy encontrando. ¿Qué tengo? El peso específico de la sustancia que está a 45 grados por los 3 metros, que es la altura que tengo hasta llegar al tanque. ¿Y qué más? Le sumo el peso específico de la sustancia ahora a la temperatura de 200 grados por la altura del nivel del líquido, que en este caso, como habíamos dicho que estaba en la condición de alta, era 0,6 metros, y a su vez la presión del tanque que tengo, ¿no? Reemplazo por los valores que también calculé anteriormente, de densidad, tanto a 45 grados como de 200. Y llego a que la presión del lado de alta es 1.534.221,2 newton metro cuadrado. O lo que es lo mismo, metro de columna de agua, 156,394. Ahora fíjense algo, con respecto a la presión medida, que va a ser
el lado de alta menos el lado de baja, fíjese que la presión diferencial que tengo respecto a la presión en el sistema es muy chica. Estamos hablando que la presión del sistema es 156 y pico metros columna de agua, mientras que la presión medida va a ser de 0,174. O sea, fíjense que es chiquita con respecto a la presión del sistema. Por eso hay que tener cuidado, digamos, cuando yo hago un escalado, que por ahí estoy hablando de que tengo un medidor de presión que no, mide 0,2 metros columna de agua, la presión diferencial. Sí, pero la presión absoluta que tengo en ambos extremos es de 156 metros columna de agua. Con lo cual, eso es lo que tiene que tener en cuenta al desarrollar la robustez del instrumento, porque tiene que aguantar justamente una presión de 156 metros de columna de agua. Bueno, y además de la condición de alto nivel, nos decía que calculemos lo mismo para la condición de bajo nivel. Entonces, va a ser el mismo razonamiento. Calculo del lado de baja, ¿qué pasa? Como la pierna húmeda se mantiene constante, voy a tener lo mismo. O sea, va a ser el peso específico de la sustancia por 45 grados por los 3,7 metros más la presión del tanque. O sea, se mantiene constante. Condición de alto nivel y bajo nivel va a ser lo mismo. Lo que sí me va a cambiar es del lado de alta. ¿Por qué? Porque voy a tener el peso específico de la sustancia 45 grados por los 3 metros, y lo que me va a cambiar es que ahora el peso específico de la sustancia no va a ser de 0,6, sino que va a ser de 0,1, porque en este caso voy a tener la condición de bajo nivel. Y a su vez a esto le sumo la presión del tanque. Entonces eso nos da que tenemos 1.529.983,3 newton metro cuadrado, que pasando a metros columna de agua es 155,962 metros columna de agua. Lo mismo que antes, fíjense que estamos midiendo valores muy chicos. Con respecto a lo que es la presión absoluta. Y luego el punto B nos dice cuánta presión en pascales se va a tener en el lado de baja y el lado de alta a máximo nivel. Que eso es un poco ya lo calculamos antes, ¿no? O sea, en las condiciones de alto nivel ya habíamos dicho que lo habíamos calculado. Que la presión del lado de baja era 156,568 y la presión del lado de alta era 156,394. Como nos lo piden pascales, lo que hacemos es directamente multiplicar por 9.810. O sea, del lado de baja, volvemos al número anterior, que es 1.535.934 newton metro cuadrado, que es lo mismo que decir pascales. Y la condición de alta, el mismo razonamiento. Y llegamos a que tenemos 1.534.221. Ahora fíjense un detalle, no sé si se habrán dado cuenta de que los valores de presión diferencial son negativos. Entonces uno intuitivamente tendría a pensar, bueno, entonces démoslo vuelta para que dé positivo. Pero ¿qué pasa? Justamente esto se hace porque sigue un razonamiento lógico.
fíjense que ¿qué pasa? Si nosotros conectamos del lado de alta, o sea, la pierna húmeda la conectamos del lado de alta, ¿qué vamos a tener? Que a mayor nivel tengo menor presión. ¿Y por qué la conectamos del lado de baja? Justamente porque, ¿qué pasa? Cuando, la lógica, digamos, de cuando yo tengo mayor nivel, tengo mayor señal de el sensor. Entonces, justamente por eso se coloca al revés, porque fíjese que a medida que sube el nivel, el valor de presión va subiendo. O sea, lo que se busca es que la presión siga el mismo sentido que el crecimiento de nivel. Vamos a ver el ejercicio 2. Tenemos acá un tanque que tiene un sistema de cómputo. Presión 1, presión 2. Hay medio metro de separación entre ambos medidores. Y tengo, el tanque tiene una altura de 5 metros y después tengo una altura X de fluido. Es un tanque que es cilíndrico, porque fíjese que tiene un diámetro. Nos dice que la condición de URB son 1,5 bar, LRB 0 bar, la presión medida en 1 es 0,3876 y la presión en 2 es 0,4332. Nos dice que calculemos la densidad, que la podemos sacar a partir de la diferencia de presión entre ambos medidores. O sea que lo único que vamos a tener ahí es la altura de columna de líquido de la sustancia de medio metro, por lo cual la densidad la podemos calcular directamente con la medición de ambos sensores y nos va a dar que la densidad es de 0,0456 bar sobre 0,5 metros. Lo afectamos, lo multiplicamos por 10.000 para pasar a pascales y nos da que el peso específico de la sustancia es de 9.120 newton metro cúbico. Ahora, ¿qué pasa? Como yo quería saber la densidad, yo sé que la densidad por la gravedad es el peso específico, entonces ese peso específico que calculé lo divido por 981 y me da que la densidad es de 929,664 kilogramos metro cúbico. Por otra parte nos dice que calculemos el nivel. El nivel lo podemos sacar a partir del medidor de presión 1. ¿Por qué? Porque la presión que me va a estar midiendo justamente es el peso específico de la sustancia por la altura X. Entonces, yo puedo tener esa altura X, que va a ser lo que me va a estar midiendo como dato, 0,3876 sobre 9.120, que es el peso específico que calculé, y me va a dar que esa altura es de 4,25 metros. Y el nivel de tanque, obviamente, va a ser esa altura más los 0,5 metros que tengo hasta el nivel inferior, ¿no? O sea que el nivel en este caso sería de 4,75 metros.
Después ustedes calculen el volumen ocupado por el líquido y la masa, que son fórmulas simples, digamos, que ya estuvimos viendo, así vamos ganando tiempo y podemos ver otros ejercicios también que tienen algunos detalles importantes. Como por ejemplo el 4, que nos dice que calculemos la presión en la condición de baja y de alta del nivel de agua. Es un tanque que fíjense que tiene una descarga, que tienen agua y aceite, y tiene un medidor de nivel. Y fíjense que la altura de los dos fluidos no puede pasar el metro, ya que a partir de esa instancia se descarga. Entonces nos dice, la condición de baja es que yo tenga 20 centímetros de agua y el resto aceite. O sea, de los 20 centímetros hasta el metro, a todo aceite. Y la condición de alta es que tenga 80 centímetros de aceite, de agua, y solamente 20 centímetros de aceite. Entonces, si nosotros sabemos que la densidad del agua es 1000 kilos metro cúbico y la densidad del aceite son 800 kilos por metro cúbico, yo puedo ver a ver qué pasa en la condición de baja. ¿Qué presión voy a estar midiendo cuando yo estoy en la parte de bajo nivel? Los 20 centímetros de altura por el peso específico del agua, y a eso le sumo el peso específico del aceite por la altura del aceite, que en este caso sería el metro de altura menos los 20 centímetros del agua. Para sacar el peso específico, acuérdense que siempre era la densidad afectada por la gravedad, o sea, los 1000 kilos lo multiplico por 981, es decir, el peso específico del agua es 9810 newton metro cúbico. El aceite también lo multiplico esos 800 por 981 y me da que el peso específico es de 7848. Reemplazo esos valores en la presión medida y llego a que en la condición de baja tengo 8240 newton metro cuadrado. Si lo quiero pasar a metro de columna de agua, acuérdense siempre que lo tengo que dividir por 9810. Y en este caso sería 0,84. Ahora, ¿qué pasa si estoy en la condición de alta? O sea que el nivel del agua me llega hasta 80 centímetros. ¿Qué voy a tener? Esa altura le voy a tener que afectar por el peso específico del agua y sumar los 20 centímetros restantes por el peso específico del aceite. Lo reemplazo por los pesos específicos que ya había calculado. Y obtengo que la presión medida en este caso va a ser 9417 newton metro cuadrado. Si lo quiero pesar en metro columna de agua, lo divido por 9810. Y me va a dar que la presión medida en este caso, en la condición de alto nivel, es de 0,96 metros columna de agua. O sea, fíjense que la condición de alto y bajo nivel simplemente lo que me modifica, digamos, en los cálculos es dónde va a estar la altura de separación de líquidos. Vamos a ver qué pasa
cuando yo quiero medir densidad. Esto es el principio de funcionamiento de un densímetro, o sea, hay un tanque que tiene un vaso comunicante a un cilindro que contiene un elemento de material plástico de similar sección, que en este caso particular tiene una altura de 30 centímetros y un diámetro de 5 centímetros. Como habíamos comentado, esto se utiliza para medir densidad. El nivel del tanque siempre tiene que ser el suficiente para cubrir completamente el cilindro. Y se pide saber el valor de la densidad en kilos metros cúbicos a partir de la fuerza ejercida por el cilindro medida en Newton. Si la fuerza que está ejerciendo, digamos, ese cilindro como para salir a flote es de 10 Newton. Nos da como dato la densidad del cilindro plástico, que es 150 kilos por metro cúbico. Entonces, ¿cómo yo defino la fuerza que va a estar ejerciendo? Va a ser la diferencia entre la fuerza de empuje del líquido desalojado menos el peso de ese cilindro plástico. Y la fuerza de empuje del líquido desalojado, ¿cómo la defino? Yo tengo que ver el volumen, digamos, que tiene ese cilindro por el peso que yo tengo, digamos, de la sustancia de líquido que estoy desalojando. Y el peso del cilindro plástico va a ser también el volumen por la densidad del componente, digamos, con que esté construido el cilindro, que en este caso nos dice que la densidad es 150 kilos metros cúbicos, con lo cual esa densidad la multiplico por la gravedad y obtengo el peso específico. O sea, los 150 lo multiplico por 981 y me da que la densidad del cilindro plástico es de 1471,5 newton metro cúbico. Entonces ya tengo, digamos, el peso específico de ese cilindro, así que estoy en condiciones de poder calcular la fuerza total, que lo vamos a hacer después de comenzar la próxima reunión.